¿Qué opinas que los fans de Milei celebran el hecho de que ha disminuido la inflación en Argentina? No, pues sí, a ver, si ha disminuido la inflación, por supuesto, eso es un hecho. ¿Es el máximo valor? Los millones de pobres nuevos, la ciencia destrozada, la falta de dinero para educación, la falta de dinero para salud, el desfinanciamiento de programas sociales y el aumento del presupuesto en inteligencia para inteligencia interna, ¿eh? No crees que está haciendo espionaje de alto nivel en Alemania el gobierno de Milei para beneficiar sus proyectos económicos o de dominación europea. No, seguridad para vigilar a los argentinos, que ese sí se aumentó el presupuesto gordamente. Todo eso no importa. Cuando te fijas en una sola variable, tienes un problema. Estás negando una parte de la realidad por conveniencia ideológica. Yo lo veo, ¿eh? Hay gente que me dice, oye, la socialdemocracia en España. Uy, pero estuvo el caso del caso corrupción X. Sí, un caso terrible y por supuesto esa gente se le recuerda con desprecio incluso dentro del partido, ¿no? Ya, pero eso descalifica todo. No, no puede descalificar todo. Mira, tienes sanidad, tienes pensiones, tienes salarios que van creciendo, tienes apoyo a la gente mayor de edad, tienes servicios sociales de alto nivel, tienes atención a los huérfanos de este país, tienes un montón de cosas que ha legislado la socialdemocracia. Nadie puede echar de lado que ha habido corruptos y que ha habido casos lamentables y graves y que se debe combatir y se debe evitar sobre todo a futuro. Pero no puedes por un problema, por un defecto, por un error, por una barbaridad, borrar todo lo demás. Este país, como es hoy, lo han construido las tres administraciones socialdemócratas que ha tenido. La de González, la de Zapatero y la de Sánchez. Nos guste o no. Que hay cosas mal, pues sí, chico. Pero las mismas cosas no se las reclamas cuando son iguales o peores al Partido Popular. Y eso llama la atención.